Bueno, una pequeña cosa que quería explicar de una de tantas páginas que tengo aquí para explicaros es que en televisión, una de estas noches de las que estoy estudiando y pendiente a la televisión, pues sobre las 1:20 de la madrugada en la cadena Nova, vi una serie de documentos que estaban dando en ese momento que me daban la razón a cuanto a lo que hablo, que nos queda mucho por saber en todos los sentidos de la vida. Me da la razón a lo que yo me refiero, que nos queda mucho por avanzar en todos los sentidos de la vida, y no tiene por qué ser siempre para el mal, también se puede para el bien igualmente. Y si estudia como yo he estudiado y sabré enseñarlo, lo conseguiremos, se va a conseguir. Entonces nos quedan muchos avances sabios que vivir, ya que el ser humano siempre ha experimentado a lo largo de la historia grandes cambios para saber mejorar como humano y para el día a día. Y nos queda mucho bien por vivir, porque la vida es así. Repito, nos quedan muchos avances sabios por vivir, ya que el ser humano siempre ha experimentado a lo largo de la historia grandes cambios para saber mejorar como humano y para su día a día. Entonces nos queda mucho por vivir aún. No es difícil de entender las necesidades básicas para la satisfacción del ser humano. Por eso todo el bienestar es posible. No es difícil de entender. Yo he estado estudiando cuáles son las cosas básicas del bienestar del ser humano, por lo que lucha, por lo que trabaja. Y al entender lo que cada uno necesita y quiere, pues es posible dárselo desde el sistema del gobierno, pues desde el sistema del gobierno, y a eso me refiero también en parte. He sabido por mis estudios sacar soluciones reales para estos tiempos de tanto paro, por ejemplo, para que deje de existir el paro. Esa demostración sería una gran piedra de muestra para el gran avance esperado por todos. Qué fuerte esto que digo, ¿no? Pero es verdad, no se me puede acusar de calumnia o mentira el día de mañana. Al igual que en otro vídeo dije que si quitáramos las muertes de las carreteras, que se puede, yo sé que se puede, pues que sería un gran paso, un gran avance para el ser humano, pues en este tema del paro igual. Ya también lo he explicado en otros vídeos que he estudiado para que deje de existir el paro, para que las personas sepan trabajar todos los años y no tengan que existir esa clase de sistema de paro. Y es muy digno ese estudio que he hecho y muy real, es muy real. Es fuerte lo que digo, pero no es ninguna mentira, porque se me podría acusar de calumnia, engaño a la humanidad, se me podría de mentiroso, o sea, ya no podría dar ni un paso a la calle, sabiendo la gente. Y yo pues en mi vida nunca se me ha tratado así. Yo, toda la gente, mis amigos y vecinos que me rodean, me apoyan más que otra cosa, vamos. Aquí en una de las páginas que he querido escribir para las personas, había puesto en otros 3 renglones otro ejemplo que tengo con soluciones ya perfeccionadas para hacerlas reales. Es como hacer radical con sentido las muertes en muchos momentos de la vida. Me he dado cuenta de todos los momentos de la vida, las muertes que hemos tenido, cuando no han sido por accidente de coche, han sido por las obras, cuando no han sido por las obras, han sido por caídas, cuando no ha sido por no llevar el casco, cuando no ha sido porque un guardabarro te ha quitado la vida, tú te has caído y esa farola te ha quitado la vida. O sea, ahí es lo que yo me refiero de soluciones perfeccionadas para hacer real, cómo hacer radical con sentido las muertes en muchos momentos de la vida. Un tema muy interesante
Me gustaría que se me pidiera más y yo hablaría más, pero es eso, es no solo los accidentes de la carretera, los accidentes de muchas maneras en la vida, por obra, por asesinato, por una simple asfixia en un momento dado, por una mala ambulancia que llega tarde, mientras que llamas por teléfono, mientras que la llamada se coge o no es atendida, mientras que llaman a la ambulancia y la llamada de la ambulancia es atendida o no, mientras que esa ambulancia llega al lugar de los hechos. Se conocen de muchos casos que nada más que por ese tiempo de tardanza esa persona no ha podido sobrevivir. Y la verdad es que eso yo no sé cómo no está erradicado, vamos. Si antes no se ha podido porque no se podía estudiar de esa manera tan rápida, porque no existía la mitad de la tecnología que existe hoy en día, pues bueno, vale, si esa es la razón, pues vale, lo entiendo. Pero ya hoy en día, con todo lo que tenemos y ya con todo lo que se puede estudiar y aprender y saber, teniendo un cerebro vivo y activo y receptivo, entonces por eso entiendo de que esas muertes de tardanza de la ambulancia y de todo eso tienen una solución muy fácil, muy sencilla y muy real que se puede llevar a cabo. Un gobierno tiene que saber estudiar esas cosas y tiene que saber solucionar esas cosas ya. El ciudadano vota para eso. El ciudadano paga para eso, para que al gobierno no le falte el dinero para llevar a cabo esa organización de vida. Tiene que saber llegar las ambulancias al instante. La gente se preguntará, ¿y cómo? Yo sé cómo. Yo tengo bien estudiado esos momentos, esos minutos. Y sé cómo se pueden llevar a cabo sin molestar a nadie, sin tener que pedirle nada a nadie, ni nada especial, ni nada raro. Es simplemente una buena organización y un nuevo sistema que nos hará evolucionar de carretera, ciudadanos, vehículos, ambulancias, y una cosa real y fácil y sencilla para con el ciudadano, para el bienestar del ciudadano, ese en concreto, que en un momento dado ese ciudadano puede ser tanto rico como pobre, como de la clase media, como de la clase alta, puede ser hijo de un millonario, repito, puede ser hijo de un millonario que con su moto se ha caído y por la tardanza de la ambulancia el pobre chaval muere, donde hubiera habido un buen gobierno que hubiera sabido llevar ese mundo de carretera y tal, y pues no hubiera pasado eso. Entonces, pues como ya he sabido estudiar ese tema y he sabido sacar sus soluciones y he sabido estudiar la solución, sus pros y sus contras para si se puede hacer real o no, realmente os digo que se puede hacer real y espero llevarlo a cabo. Estoy vigilando las cámaras del edificio, tengo 9 cámaras para vigilar entrada y salida de vehículos y del edificio. Siempre que sale un vehículo suenan los 4 pitidos y se abre la puerta y estoy pendiente para que no se cuele nadie en ese rato. Mientras pues puedo seguir pensando en la humanidad, en las soluciones, en los problemas, en hablaros, en expresaros, en que volváis a escuchar el vídeo, volváis a escuchar verdaderamente cosas que digo súper interesantes y súper reales. Y repito, en muchos programas de televisión a muchas diferentes horas se me da la razón en todo lo que tal, en todo lo que me expreso, en todo lo que he estudiado, en que se necesita verdaderamente ya, porque hay muchos problemas verdaderamente graves. Hay muchos que no son nuestros, pero son del vecino y preocupan igualmente, y el del vecino a la larga, a la corta, se expande y llega a cubrirnos, y por eso sentido común,
pues esa reorganización y ese saber de las cosas, que yo sé que tengo las soluciones reales para que las sepamos entender.